¿qué recomendación le darías tú a un empleador que le toca efectuar un despido, pero por otro tipo de conductas? Despido por acoso laboral, por acoso sexual, un despido por un aspecto de un trabajador que, por ejemplo, fue sorprendido desviando clientes de la empresa en su beneficio personal. Cuando estamos en el contexto de manera emocional, es difícil de manejar ese tipo de situación. Entonces, por veces, la empresa que hizo todas las análisis, pruebas de este caso y que recomendó una postura de la empresa, es importante que un representante esté junto para comunicar de manera clara, sobria y sin contaminación emocional. Eso va a dar soporte a la empresa en ese momento. Hay una herida muy grande en la empresa igual, que se sintió golpeada por las espaldas. Entonces, en ese caso específico, es importante que haya una empresa externa para que consiga de manera sobria, con el alejamiento emocional, realizar las análisis y llegar a una prueba concreta y exenta de sesgo. Gabriel, hasta aquí todo clarísimo, ¿ya? Pero no puedo dejar de ponerte un poco en una mayor dificultad, en aprietos incómodos, con ciertas preguntas que son muy comunes en la actualidad y que tiene que ver, por ejemplo, en cómo poder enfrentar un proceso de comunicación respecto de una mala noticia en términos más masivos. Me explico, por ejemplo, en la actualidad la inteligencia artificial ha reemplazado muchos puestos de trabajo, la automatización de ciertos procesos, las empresas lo han ido aplicando y les ha tocado despedir a áreas completas que eran importantes para la compañía, pero que por adaptarse a esta nueva realidad cultural, social, de negocios, el empleador muchas veces ha estado obligado a tomar estas medidas, como por ejemplo lo puede ser un proceso de despido masivo. Me toca despedir a 25 trabajadores de un área. Cierro el área. ¿Cómo el empleador desde la comunicación debería enfrentar correctamente este proceso? Pablo, vamos a partir del mismo principio de empatía y humanidad. Y en este caso, igual transparencia. ¿Por qué? En este caso no se trata de un despido por cuenta de performance o de comportamiento, pero una decisión estratégica de la empresa. Un despido mal hecho puede generar un impacto muy grande en la autoestima de un profesional. Cuando una persona eh, pierde su confianza en sí mismo, eso genera impactos en toda su vida. Dicho eso, en este tipo de específico de despido, hay que tener transparencia en todo el proceso. Primero, lo ideal es que la decisión estratégica sea tomada en una sala cerrada a 7 llaves y que nadie fuera de esa sala sepa lo que ha sido decidido. Decidido. Porque lo peor que hay es cuando los empleados empiezan de manera informal en los pasillos Sí, la incertidumbre. a hablar sobre la incertidumbre. Pablo, eso es terrible, terrible para un clima organizacional. Entonces, que sea una decisión tomada de manera muy, muy secreta y que sea hecho de una manera muy transparente en una sala en la cual cada uno de los empleados sea eh, despedido de manera humana, objetiva, con transparencia en todos los próximos pasos y que la empresa se ponga abierta para recomendar
para el mercado o ya llegue con la recomendación, mira, hemos tomado esa decisión por una cuestión estratégica de la empresa. No hay nada que ver con tu performance, tus calidades. Tú siempre fuiste un empleado a lo largo del tiempo que entonces tú resgata de manera personalizada todo el camino que percurrió este profesional en la empresa, sus hechos, sus resultados, pero en ese momento, por una cuestión estratégica y de visión de futuro, el área toda será demitida. A partir de ahora, lo que vamos a hacer, tu paquete de demisión, de despido, está aquí. Todas las líneas están muy bien explicadas. Luego, nosotros hicimos una recomendación a todas esas empresas de tu perfil porque eh, tu perfil da match con de esas empresas y yo me pongo a la disposición para aclarar lo que tengas de duda sobre eso y si yo pueda dar una recomendación escrita o la propia empresa para ayudarte a conseguir un otro empleo, sepas que nosotros estamos con las puertas abiertas. Nosotros queremos ayudarte en tu próximo paso de tu carrera. La humanidad sigue siendo clave y Sigue siendo a través de otras herramientas. La herramienta de la humanidad en este caso es sacar el enfoque de las habilidades o capacidades del empleado. El enfoque está en la decisión estratégica de la empresa. ¿Qué es importante para un empleado en este momento? Que ya haga un movimiento para ayudarle a sí claro, anticiparse. anticiparse en ese sentido. Yo me preocupo contigo. Yo he tomado esa decisión con base estratégica, pero quiero ayudarte en tu próximo paso de tu carrera. No te abandono, ¿comprendes? Es distinto de romper un vínculo y desear suerte en los próximos pasos. No, nosotros ya hicimos la recomendación formal para esas empresas. Tú cuentas con nosotros o hemos escrito una carta de recomendación que tú puedes llevar a partir de ahora con todos tus hechos a lo largo de los años. Entonces, una vez más, es una decisión difícil, es un momento difícil y todo lo que puedas hacer para tornar ese momento un poco menos doloroso te va a ayudar a generar una buena percepción por el lado del empleado. Gabriel, y para finalizar, no puedo dejar de hacerte esta pregunta que vamos aumentando el grado de dificultad de estas situaciones que son comunes en el ámbito laboral. Y, por ejemplo, ¿qué recomendación le darías tú a un empleador que le toca efectuar un despido, pero por otro tipo de conductas un poco más graves y más sensibles para la empresa? Como pueden ser, por ejemplo, un despido por acoso laboral, por acoso sexual, un despido por respecto de un trabajador que, por ejemplo, fue sorprendido desviando clientes de la empresa en su beneficio personal. En estos casos mucho más complicados para el empleador. ¿Qué crees tú que debería considerar en el manejo de la situación y el manejo comunicacional de estos casos? Pablo, es necesario que haya un análisis muy completa y una conclusión muy segura de lo que ha pasado. Para eso es importante que muchas veces se contrate una empresa especializada en ese tipo de situación, una empresa de compliance, un escritorio de abogados, para que con las pruebas consigan generar pruebas concretas, para que la empresa consiga pruebas concretas sobre lo que pasó. Ese es el primer punto, tener una base muy sólida y concreta de lo que ha pasado con pruebas durante un periodo de tiempo. Luego,
estoy con esas informaciones. Por más que sea difícil en ese momento demostrar humanidad mediante a un comportamiento moral, ético, pesado o que van en la contramano de lo que juzgamos el correcto, es un humano adelante de nosotros una vez más. Entonces, hacerlo con la cabeza caliente, en una temperatura arriba, no es lo ideal. Lo ideal es que sea hecho de manera profesional, clara, siempre, siempre, mucha clareza en las informaciones, en la conducción de las análisis y del proceso y comunicar de manera muy asertiva el porqué del despido. Todo que es visto muy cercano se queda muy grande. O sea, cuando estamos en el contexto de manera emocional, es difícil de manejar ese tipo de situación. Entonces, por veces, en ese tipo de situación, la empresa que hizo todas las análisis de pruebas de este caso y que recomendó una postura de la empresa, es importante que un representante esté junto para comunicar de manera clara, sobria y sin contaminación emocional. Eso va a dar soporte a la empresa en ese momento, que hay una herida muy grande en la empresa igual, que se sintió golpeada por las espaldas. Entonces, en ese caso específico, es importante que haya una empresa externa para que consiga de manera sobria, con el alejamiento emocional, realizar las análisis y llegar a una prueba concreta y exenta de sesgo. Sí, efectivamente, yo siento que en esos casos muchas veces la objetividad en la toma de la decisión, en donde el trabajador observa que en realidad la determinación de la empresa se está haciendo con fundamentos, con respaldos, de buena manera, enfrentando la situación desde un punto de vista más objetivo. Siento que muchas veces en esos casos más complejos es ese como el sentido de humanidad que finalmente, o el mínimo de humanidad que espera recibir aquel que a lo mejor cometió un error, pero que en base a ese proceso eh, no se siente tan juzgado de un punto de vista subjetivo y sabe que finalmente la decisión se tomó más por responsabilidad de él. Y si uno le exhibe, le enseña al trabajador el problema desde esa perspectiva, es muy probable que el trabajador no quede tan herido como si lo sería, por ejemplo, si yo en caliente llego y preparo un despido, lo ejecuto con rabia y no tomo estas prevenciones, estos cuidados, y tampoco me siento en una última conversación cara a cara a enfrentar el problema con el trabajador, quizás con una autoridad, con un acompañamiento profesional por la complejidad del caso, pero hacerlo de esa manera siento que mitiga muchas veces la herida y que es finalmente lo que genera las demandas que nos toca conocer a diario. Porque muchas veces el empleador actúa en caliente y llega, por ejemplo, y comunica el despido al trabajador, por ejemplo, simplemente con una carta, pero sin generar una instancia de confrontación del conflicto, de objetivizarlo y de darle una solución real y que es lo mínimo que muchas veces el empleado espera. Pablo, en general, cuando se crea un ambiente de seguridad psicológica, tú estás mitigando una demanda posterior.
porque estoy conectándome contigo. Philip Kotler, que es reconocido como el padre del marketing, él escribió un libro que su título es Age to Age. Y dice que nosotros estamos caminando de un modelo donde haya el B2B, B2C, C2C, C2B, para un modelo Age to Age, que es human to human, humanos para humanos. No, en el final es eso, Pablo. Hay que generar, por más difícil que sea, un ambiente de despido, de humanidad, de seguridad psicológica, de conexión, de empatía para con la persona. Y eso va a hacer toda la diferencia en la conducta posterior al despido. El despido es inevitable, pero cómo será hecho el despido que va a determinar los próximos pasos del empleado. Es lo que las empresas tienen que comprender. No es fácil, no es sencillo, pero es necesario. Y la manera en la cual es hecho es que va a determinar los próximos pasos. Hay que ser estratégico, hay que ser objetivo, hay que ser inteligente emocionalmente para lidiar con eso. Pero eso te va a mitigar problemas futuros. Gabriel, bueno, qué ganas de seguir conversando este tema más en extenso. Lamentablemente el tiempo nos apremia. Y nada, simplemente agradecerte por estar acá en nuestro país, haber viajado desde Brasil para, bueno, para la charla que tuvimos con el equipo, el coaching que nos entregaste y por este capítulo de podcast que pudimos realizar contigo. Y ciertamente que siento que conseguimos el objetivo de poner el enfoque en la buena comunicación que debe tener el empleador para con el trabajador en distintos ámbitos de la relación laboral y de su término, con la finalidad, por cierto, de generar un valor a la empresa en el sentido de poder atajar y poder prevenir distintos conflictos laborales que muchas veces nacen principalmente por un problema de incorrecta o mala comunicación. Así que Gabriel, muchas gracias por este episodio y los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo, en donde vamos a seguir abordando temas relevantes en lo laboral, siempre con un enfoque en poder generar, en definitiva, buenas prácticas laborales que permitan tanto a empleadores, trabajadores, sindicatos y a todos los actores del mundo laboral poder enfrentar esta relación laboral, esta relación humana, con las mejores herramientas para que sea lo más duradera y, e infinita posible dentro de lo posible. Así que muchas gracias a todos. Pablo, agradezco a ti por la oportunidad una vez más de hablar con tu audiencia sobre ese tema muy importante, necesario, difícil, pero hay maneras de hacerlo de forma más asertiva, más humana, más empática, a prevenir una reacción más acalorada de próximos pasos. Me pongo a la disposición. Usted quiere seguirme en las redes sociales, soy Gabriel Campodarbe y siempre subo contenido sobre comportamiento humano, cómo generar autoridad a través de tu manera de comunicarse, cómo comunicarse de manera más estratégica y asertiva. Gracias, Pablo.